Estaremos hablando acerca de la adoración y cómo hemos sido creados para amar a Dios, hemos sido creados para adorarle. Y qué bueno que nosotros podamos comprender esto. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios? Más que limitar la adoración a un momento de elevar nuestro cántico, la realidad es que la verdadera adoración es un estilo de vida, en donde nosotros tenemos que adorar a Dios, hermanos, como una manera de vivir, no únicamente venir al servicio y entonar cánticos. La adoración nosotros la vamos a tener en nuestro diario vivir. Esa es realmente la verdadera adoración. Es un estilo de vida con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Nosotros vamos a adorar a Dios. Así que vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5 dice la Biblia: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Y qué más dice? Y con todas tus fuerzas. Mire, estos son los principales mandamientos para los judíos. Si usted les pregunta cuál es el principal mandamiento en la Biblia, ellos le van a decir esto: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora bien, si usted se va al libro de Lucas, capítulo 10 y versículo 27, usted va a encontrar otra declaración de uno de los líderes judíos. Es esto mismo, pero le da un toque diferente. Entonces, este hombre le respondió a Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 27, dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Luego dice: y con toda tu alma. Luego dice: y con todas tus fuerzas. Y luego dice: y con toda tu mente, dice. Y concluye diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que amar a Dios. Ahí agrega algunas cosas, dice con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es similar. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros fuimos creados para amar a Dios. Si usted realmente quiere darse cuenta cuál es su propósito de esta tierra, hermanos, es conocer a Dios, amarlo. La vida de uno tiene sentido cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor. Ahí la Biblia dice que la venda de nuestros ojos es quitada. Entramos nosotros a la realidad de por qué estamos nosotros acá en la tierra. Estamos para amar a Dios. Usted no va a encontrar a una persona feliz realmente en esta vida, realizada en esta vida, si esa persona no conoce a Dios. Nosotros sin Dios somos las personas más miserables que puedan existir sobre la faz de la tierra. No hay nada ni nadie que pueda llenar tu vida como es el amor de Dios. Amén. Amén. No hay cosa mejor. Y Jesús nos dice, la palabra del Señor nos dice que tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón. Dios debe de ser en nosotros lo primero. Él debe ser siempre lo primero en nuestra vida, con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Son tres cosas con las que nosotros tenemos que amar a Dios. Con todo nuestro corazón. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso es que uno se sacrifica por amor al Señor. A veces hacemos cosas que pueden parecer para otras personas hasta cierto punto como un fanatismo, pero uno, por amor a Dios, uno dedica tiempo. Por amor a Dios uno viene a la iglesia. Por amor a Dios uno le sirve.
Por amor a Dios, a veces tenemos que sacrificar hasta cierto punto a nuestros hijos en algún momento por ocuparnos en la obra, pero eso es parte de nuestro propósito. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amar a Dios. Y sobre todas las cosas, mis hermanos, Dios debe de ocupar en nuestra vida lo primero, más de lo que tú amas a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, más de lo que tú amas a tus hijos. Ese es el orden con el cual nosotros tenemos que amar a Dios. Dios sobre todas las cosas. Amén. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero también dice algo, y con todas tus fuerzas, dice. ¿Qué es amar a Dios con todas nuestras fuerzas? A ver, ¿a cuánto les costó hoy venir a la iglesia? Pero se esforzó por venir, ¿verdad? Eso es amar a Dios con sus fuerzas. ¿Aló? Nosotros les estamos ayudando a poner en práctica el amar a Dios con todas sus fuerzas. Eso lo dice la Biblia. A veces está uno cansado, la gente está cansada. Muchas personas su único día de descanso es el domingo y trabajan duro entre semana. Y el domingo es el día que ellos quisieran descansar. Gracias a Dios, a mí se me ocurrió poner el servicio a las 9:30. Todavía le estamos dando como 3 horas de gracia para dormir y reponer un poquito. Y usted puede venir todavía a la iglesia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Eso es dedicarle a Dios tiempo aun cuando nosotros estamos cansados. Eso es dedicarle a Dios de nuestra energía aun cuando a veces el cuerpo no quiere. Tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Realmente eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que Jesús recalca. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aunque, déjeme decirle, Dios mira el esfuerzo que tú haces por amor a Él. Dios lo mira, Dios lo ve. Cuando tú vas a tu célula y tú quizás estás cansado, tuviste un día pesado, tuviste un día con mucho que hacer, pero tú decides ir a pesar del cansancio, a pesar de la enfermedad, a pesar de la lluvia. Tú das ese paso, no importa, aunque me moje, pero yo voy a ir a amar a Dios con todas mis fuerzas, y te esfuerzas, tú estás cumpliendo la palabra del Señor. Ese es el primer mandamiento, amarás al Señor. Cuando Jesús le pregunta a este líder religioso, dice, y con toda tu mente, dice, amar a Dios con toda tu mente, nuestros pensamientos. La mente es un campo de batalla. La mente, con nosotros estamos constantemente recibiendo dardos en nuestra manera de pensar. Y nosotros tenemos que disciplinar nuestros pensamientos para amar al Señor nuestro Dios. Que con nuestra manera de pensar le adoremos, le alabemos. No permita que su mente sea un lugar en donde cualquier persona, en donde el enemigo y en donde tantas personas siembren su basura y su cizaña. Usted ame a Dios, adore a Dios con sus pensamientos. La Biblia dice que pensemos en cosas que tienen virtudes, cosas que sean dignas de alabanza. Usted no esté pensando, hermano, ay, es que, y si algo me ocurre, y si mientras voy a la capital tengo un accidente en la camioneta. Usted adore a Dios con sus pensamientos y en vez de pensar lo peor, piense que Dios le guarda, piense que Dios le protege, piense que Dios le va a dar vida, piense que Dios le va a dar salud, piense que Dios protege a sus hijos y usted adore a Dios con sus pensamientos. Eso es parte de nuestra vida como cristianos, amar a Dios con nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Ahí está resumido todo el Antiguo Testamento. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo?, le preguntaron a Jesús. Pues tu prójimo es la persona que está ahí a tu lado. Ese es tu prójimo. Esa persona que está ahí. Ese es tu prójimo. En una ocasión Jesús dijo, porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y no me visitaste. Tuve frío y no me cubriste. ¿Verdad? A veces llegan personas a tocarte la puerta y te piden un vaso de agua. Ese es Jesús diciéndote, dame de beber. Tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es parte de la vida. Ese es el propósito por el que estamos aquí. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Vivimos en una sociedad tan, hermanos, en un tiempo donde la gente se ha vuelto tan egocentrista, tan idólatra. Y hemos hecho a un lado el verdadero propósito por estar acá y tenemos que amar a Dios. Tú amas a Dios cuando leemos nosotros en Isaías el ayuno que Dios escogió. Dice, no es tal el ayuno que yo escogí que dejes libre al cautivo, que desates las ligaduras de opresión, ¿verdad? Que vistas al desnudo, que al pobre errante albergues en casa, que des de comer al hambriento, dice. Ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. A veces nosotros queremos ayunar de una manera religiosa y queremos no comer, queremos nosotros humillarnos. Claro, es bueno que nos humillemos en la presencia de Dios, pero estamos descuidando también el verdadero propósito y el meollo del asunto. Amar a Dios lo expresamos amando a nuestro prójimo. La Biblia dice, ¿cómo podemos nosotros decirle a Dios, te amo si yo aborrezco a mi hermano? ¿Cómo le digo a Dios que no veo, te amo y aborrezco a mi hermano que sí veo? Eso lo dice la palabra. Somos mentirosos cuando nosotros le venimos a decir a Dios, te amo, y estamos peleando por otro lado con nuestro hermano. Y yo le voy a agregar, voy a ir un poquito más allá, no solo nuestro hermano, sino el hermano que está aquí, a la par tuya. No es posible que nosotros vivamos aún dentro de nosotros mismos, enemistados y en pleitos. Eso no es de hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que amar al Señor. Y esto, me gusta mucho esta parte en donde dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Antes de poder amar afuera, primero tienes que aprender a amar adentro. ¿Cómo le vas a dar amor a alguien si tú mismo ni siquiera te quieres? Uno tiene que aprender a amarse a uno mismo. Amén. A quererse a uno mismo. ¿Cómo se ve cuando usted se ve en el espejo? ¿Se ama usted? ¿Se quiere usted mismo? Señor, gracias te doy por cómo me hiciste. Señor, gracias te doy por los ojos que tengo. Gracias te doy por la nariz que tengo. Gracias te doy por las orejas que tengo. Uno tiene que aprender a quererse a uno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque por supuesto, si uno pudiera cambiar ciertas cosas de uno, ¿cuánto lo harían? Amén, dicen. ¿Verdad? Yo me hubiera hecho más piernudo y un poquito más alto. Estaría más, así mi esposa usaría sus tacones altos como a ella le gusta. Pero como no se pudo, ni modo. Pero me amo y me quiero como soy. Porque eso es parte. Yo voy a expresar mi amor a alguien más cuando yo he aprendido primero a quererme y amarme a mí mismo. Créame, hermano, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener sanidad en nuestra alma, en nuestro interior. Hoy la gente quiere catalogarnos por el carro que manejamos, la ropa que se pone, la casa donde vive, el barrio donde vive, la familia que usted es. Y delante
de Dios todos somos los mismos, todos somos iguales. El mundo tiene preferencias, pero nosotros tenemos que entender que Dios nos ama como somos. Y Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Para Él todos somos importantes. Y tenemos nosotros que aprender a querernos como nosotros somos. Yo entiendo, tal vez usted va a sentirse incómodo con ciertas cosas, pero usted tiene que aprender a quererse como usted es. Amén. Sanar nuestra autoestima. Quiérase. Ámese. Dele gracias a Dios por su vida. Aprenda usted a tener un concepto correcto de sí mismo y decir, yo sé que soy un hijo de Dios y Dios me ama como soy. Así que no me voy a sentir menos. ¿Cuántos dicen amén? En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En Juan capítulo 17 y versículo 3, Juan 17:3 dice acá, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Es conocer al Señor, el único Dios verdadero, dice la Biblia. Esa es la vida eterna. Es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Note cómo el propósito realmente de vivir, el propósito de nuestra existencia, la vida eterna la vamos a encontrar cuando nosotros conocemos a Dios, el único Dios verdadero. Ese es el propósito de la vida eterna. Es conocer a Dios. Para eso estamos aquí. Tu vida no va a tener propósito ni sentido si no le conoces. Y estamos acá porque el deseo de Dios es que todos podamos conocer. La misma Biblia dice que Dios no quiere que las personas se pierdan, sino tengan la vida eterna. Y la vamos a obtener al conocer a Dios por medio del Hijo. Si tienes al Hijo, tienes la vida, dice la Escritura. Mas el que desprecia al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él, dice Juan. Entonces necesitamos nosotros entender el propósito de nuestra vida. La gente más miserable es aquellas personas que o conocieron al Señor y se alejaron o no conocen a Dios. Esa es la gente más miserable. Necesitamos al Señor en nuestra vida, mis hermanos. Y tenemos que llenarnos del Señor. Nosotros vamos a sacar, cuando estamos bajo presión, nosotros vamos a ver de qué cosas estamos hechos. ¿Tú amas a Dios? Ok, dedícale tiempo. Ámale con tus pensamientos. Ámale con todo tu corazón. Pero también ámale con toda tu fuerza. Desgástate por Él. Sírvele, eso es parte de la vida. Por amor al Señor, me desgasto, decía Pablo. Amándoles a ustedes más, aunque amándoles más he amado menos, pero esa es parte, ese es cumplir mi propósito de vida, decía Pablo. Amar a Dios. Y estamos aquí para amarle a Él. Y yo le quiero animar, sírvale con todo su corazón. Es que por servirle a Dios me pasan estas cosas, por estar haciendo la obra, mire todas las cosas que me suceden, pero si eso es parte de nuestra vida como cristianos. Pero imagínense, yo amo a Dios y no le sirve. Yo amo a Dios y no le dedica tiempo. Yo amo a Dios y no sirve al prójimo. ¿Cómo está eso? Yo no le hallo sentido que nosotros podamos decir yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Yo no le hallo sentido que digamos yo amo a Dios y no me desgasto por amor a Él, sirviéndole. Aló. Eso es parte de vivir, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Tienes que amar a Dios con tus fuerzas y eso es parte de
importantísima de nuestro propósito de vida. Hay que amarlo con todas nuestras fuerzas. Todos dicen amén. Hay que amarlo sirviendo a nuestro prójimo. Así que vaya y sirva, involúcrese, haga algo por amor a Dios. Desgástese. Ese es el propósito de amarlo. Aunque nos critiquen. Aunque ahí viene otra vez. Y la cosa se está poniendo seria, mis hermanos. Miren, en Estados Unidos ya están encarcelando, en Estados Unidos ya se está persiguiendo gente. Ya hay personas ahorita que los están llevando a tribunales, los están metiendo presos. Acaban de meter a una mujer presa porque no quiso casar a dos hombres. Como la ley está aprobando el matrimonio entre hombres, entonces ella se negó y la mandaron a la cárcel. Por amor a Dios, por amor al Señor. Tenemos que amar a Dios. Y nosotros vamos a darnos cuenta de qué estamos hechos cuando la presión venga, cuando la crítica venga, cuando la persecución venga, cuando las dificultades vengan, nos vamos a dar cuenta de qué nosotros estamos hechos. ¿Verdad? Usted va a demostrarle a Dios su amor a medida que usted se desgaste por Él, con todas sus fuerzas. Usted va a demostrarle su amor a Dios a medida que usted se lo demuestre a su prójimo, lo ame, lo levante, lo apoye, lo busque, lo ayude, le sirva. Ese es amor a Dios, mis hermanos. Lo que se ve. Dios nos está pidiendo que nosotros lo demostremos, lo evidenciemos. No solo limitar a Dios acá dentro de la iglesia, sino vivir para Dios como un estilo de vida, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso se demuestra allá afuera, mis hermanos. Allá lo vamos a demostrar. Dios nos pide que lo amemos, que le adoremos y lo hagamos con todo nuestro ser. Entonces yo le quiero animar, hermano, tenemos que esforzarnos por cumplir la palabra. Dios no nos creó a nosotros como robots, sino nos hizo personas con libre albedrío para que pudiéramos amarle. Tú decides, tú tomas una decisión, hermano. A veces el problema es que estamos enfocados en tantas cosas de nosotros mismos que nos distraemos del verdadero propósito. Uno a menudo se encuentra a las personas ocupadísimas. Es que tengo tanto que hacer, es que no tengo tiempo. Hermano, yo le animo, venga a la iglesia. Es que nos queda tan lejos. Hermano, esfuércese por buscar al Señor. La gente está tan enfocada en sí mismo y hemos hecho a un lado el verdadero propósito. Ese es el principal mandamiento, es amar a Dios. Tenemos que amarle con todo nuestro corazón. Y no ser egoístas, no estar rodeados tan de nosotros mismos. ¿Dónde está Dios? ¿Aló? Eso es parte de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Las personas están tan ocupadas que el domingo es su único día de descanso. Y lo ocupan para descansar, para salir con la familia, y es bueno, es importantísimo. Usted le dedique tiempo a su familia, a sus hijos, que usted pueda tener un balance entre la iglesia y su familia, diría este rapero. Pero Dios está sobre todo.
Amén. Dios está sobre todas las cosas. Y tenemos que demostrarlo. Con tus pensamientos, con tus actitudes, con tu esfuerzo, con lo que tú haces por amor a tu prójimo, tú le estás demostrando a Dios su amor. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Las personas están ocupadas en tantas cosas de ellos mismos. Es que tengo que hacer esto, y todo es para mí, para mí, para mí y para mí. Nos volvemos, hermanos, en personas que pensamos en nosotros mismos. ¿Y Dios qué lugar ocupa? Dios qué lugar ocupa. Ahorita acabo de leer una noticia. Encontraron una oveja, más o menos como de 5 o 6 años, y desde que nació, esa oveja había acumulado mucha lana, y ahorita esa oveja tiene el récord mundial. Más o menos la medida era en kilos. Si no me equivoco, estamos hablando como de unas 80 libras que le quitaron a esa oveja en lana. Y esa oveja estaba a punto de morir. Gracias a Dios la descubrieron que estaba perdida en un terreno, y ahí la oveja se dieron cuenta, estaba bien lanuda. Tenían que esquilar esa oveja. Y gracias a Dios le lograron salvar la vida por haberle quitado la lana. A veces nosotros venimos a la iglesia. ¿Y sabe a qué venimos a la iglesia? A ser esquilados a través de la palabra del Señor. Dios nos trabaja. Dios nos ordena nuestros pensamientos para que nosotros tengamos un pensamiento correcto. El enemigo es el que te va a decir, ¿por qué tanto sirves en la iglesia? El enemigo va a querer venir a ponerte pensamientos equivocados. Si la Biblia te dice, ama a Dios con toda tu mente, el diablo te va a querer cambiar la mente y sembrar otras cosas que no se deben. Si la Biblia te dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, el enemigo te va a poner lo contrario. ¿Por qué le sirves tanto a Dios? Va a querer poner esa cizaña ahí para tratar de endiosarte. Desde un principio viene Satanás en forma de serpiente y le dice a Eva, no hombre, no vas a morir. Si tú pruebas de esa fruta, vas a ser como Dios. Dese cuenta, desde un principio la obra del enemigo quería engañar a la mujer. No hombre, vas a ser semejante a Dios. Esa era la obra del enemigo desde un inicio. Entonces no permita que el enemigo le robe la bendición, que usted le dedique a Dios tiempo. Usted ame a Dios con todas sus fuerzas. Usted ame a Dios con sus pensamientos. Usted ame a Dios sirviendo a su prójimo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro llamado. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. En Apocalipsis 2:4 dice la Biblia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que eso significa es que nuestro amor hacia Dios debe de ser lo primero. No es, mi primer amor cuando yo me enamoré por primera vez. ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor? No está hablando de eso. Está hablando de poner el amor hacia Dios como primero en tu lista de todo lo que tú amas. El primer lugar debe de ocuparlo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios debe ocuparlo primero. Y eso se demuestra. Hay que amar a Dios. Yo un día le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es posible que yo no entiendo cómo mucha gente después de tener un encuentro personal contigo, después de ser tocados por el Espíritu Santo, después de tener un encuentro maravilloso contigo, Señor, y uno se da cuenta que esas personas realmente tienen una experiencia personal con Dios, luego se van al mundo, luego se alejan del Señor? Yo me preguntaba, decía, no entiendo, no lo comprendo, no lo entendía. Hasta que un día, leyendo la Escritura, leí cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Así de sencillo. La gente es ingrata. La gente es ingrata. Esto de venir así bonito, pero más chilero echarse las chelas, dice. Y ojo ahorita con septiembre, mis hermanos. Cuídese con la tentación de septiembre. Porque para muchos la feria, en vez de ser un lugar de entretenerse, de divertirse, de disfrutar alguna comida típica, unas conservas, para muchos es ocasión de caer. Aló. Así que cuidado, me voy a subir un ratito a la rueda. Él va a regresar bien borracho a las 12 de la noche y sin pisto a la casa. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el principal mandamiento, mis hermanos. Así que yo creo que la iglesia debe de sacrificarse por amor al Señor. Por el mismo amor que nosotros le tenemos, debemos de sacrificarnos. Tenemos que hacerlo. Por el mismo amor, la Biblia dice que Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el ejemplo de Jesús fue amor, fue entrega, fue sacrificio por todos nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje principal, usted va a encontrar que el mensaje principal en la Biblia es la cruz. Es la cruz. Ese es el mensaje principal, hermanos. Y yo entiendo que Jesús nos vino a dar vida en abundancia. El gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Yo entiendo que hay poder en el nombre de Jesús, pero también usted debe entender que la cruz es el mensaje central de la Biblia. Y cuando hablamos de la cruz, estamos hablando del sacrificio de Jesús por amor a todos nosotros. Y segundo, la cruz está hablándonos de negarnos a nosotros mismos por amor al Señor. Si usted cree que va a ser cómodo seguir al Señor, se equivoca. Muchas veces el seguir al Señor te va a acarrear problemas hasta dentro de tu propia casa y dentro de tu propia familia. Personas que porque tú te hiciste cristiano te van a hasta cerrar las puertas. A veces el seguir al Señor para muchos, hermanos, no es una bendición, es una persecución para muchos. Pero por amor al Señor hay que perseverar. Por amor al Señor hay que esforzarnos. Por amor al Señor tenemos que entender que tenemos que continuar y seguir adelante. Tomar nuestra cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y luego decía, niéguese a sí mismo y sígame. Si usted quiere la vida fácil, entonces usted para cristiano no va a servir. Pero si usted va a seguir al Señor, usted tiene que entender que no es para hacer su voluntad, es para negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad del que nos llamó, del que nos amó y dio su vida en la cruz por todos nosotros. La vida cristiana es una vida abnegada a nuestros deseos y a nuestros propios anhelos para hacer su voluntad. Lo lindo de todo esto es que cuando tú te niegas a ti mismo por hacer su voluntad, la Biblia dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. No es una situación en donde por negarnos a nosotros mismos vamos a sufrir. Por negarnos a nosotros mismos vamos a ver su gloria. Eso es lo que pasa. Si usted mira en la Biblia, los que miraron los cielos abiertos, mucha gente vio cielos abiertos y muchos cuando vieron los cielos abiertos lo vieron a través de las peores circunstancias en la vida, como cuando apedrearon a Esteban. Cuando tenían a Esteban ahí que lo estaban apedreando, él decía, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Más duro le pegaban, pero él viendo la gloria de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. A veces ver los cielos abiertos no va a ser de la manera más placentera. Y muchos de los que están acá han experimentado más la gloria de Dios en el dolor
que cuando no han habido pruebas. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tragedia, ahí se han doblegado, ahí han buscado la presencia de Dios y ahí han visto la gloria de Dios. Tenemos que entender que si vamos a amar a Dios hay que hacerlo con todo nuestro corazón, mis hermanos. Y que si le está costando venir a la iglesia, si usted hace un gran sacrificio por venir a la iglesia o por servir a Dios, le felicito porque usted está cumpliendo la palabra de amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Así que, iglesia, tenemos que entender esto, hermanos. Nuestro llamado es amar al Señor, aunque así nos cueste. La iglesia tiene que sacrificarse por el Señor. No podemos tener nosotros una vida cristiana cómoda. Vale la pena que nos esforcemos. Vale la pena que nosotros tomemos nuestra cruz por amor a la gente. Eso es parte de cumplir una vida cristiana. Tomar nuestra cruz. Dile al que está a la par tuya, debes tomar tu cruz. Eso es el ejemplo que Jesús nos dio, mis hermanos. Mire qué lindo. Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre y la Biblia dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, Filipenses capítulo 2, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús se negó a sí mismo y el Padre se encargó de exaltarlo y de levantarlo hasta lo sumo. Lo mismo es con nosotros. A medida que nosotros dediquemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra fuerza por amor a Dios, Él se va a encargar de que en su momento y en la manera que Él decida hacerlo, hermanos, nosotros seamos recompensados para la gloria de su nombre. Así que yo le quiero animar a usted como parte de esta iglesia, hermanos. Tomemos nuestra cruz, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entregámosle al Señor nuestra vida. Estoy seguro que Él sabrá recompensarte de acuerdo a los deseos de tu corazón. En el Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.